Leo en una página de bibliófilos florentina llamada Firenze 1903.it que ha sido restaurado el Códice Sforzesco, el Códice Sforza. Es un artículo, bueno, sin firma, escrito el 13 de septiembre de 2017, hace ya de esto. Lo que pasa es que uno no puede ir actualizando la información sobre todos los códices y sobre todas las joyas bibliográficas. El caso es que en este artículo se comenta que para algunos estudiosos es verosímil que el preceptor del pequeño Ludovico el Moro, que entonces tenía 15 años, no haya sido Filelfo, no haya sido Francesco Filelfo, sino el preceptor cremonés Giovanni Francesco Pichenardi. Bueno, yo tengo esta pequeña joya bibliográfica que no es un facsímil, desde luego, porque la restauración del códice llevaba aparejada la venta de facsímiles con el códice, con las imágenes del códice ya restaurado, un facsímil en absoluto, del mismo tamaño, etcétera, en tanto que lo que aquí tengo es un facsímil fotográfico de uno de estos libros de lujo que regalaba la Unión Tipográfica Turinesa, la UTET, a sus suscriptores o lectores. Este volumen es el de 1967 y el tema elegido pues es Francesco Filelfo Educador y el Códice Sforza de la Biblioteca Real de Turín, al cuidado de Luigi Firpo. Bueno, pues este volumen, que por cierto tiene, además es que había marcado la página, pero en realidad mejor marca que esta es imposible, es el retrato de Francesco Filelfo en los elogios de Pablo Jovio, de Pablo Jovio, en la edición de Basilea de 1577. Bueno, pues este es Francesco Filelfo. Bien, pues aquí se dice, es un volumen que además del Códice Sforzesco, que básicamente es la retórica a Herennio con un comentario, es más bien un comentario a la retórica, es un comentario a la retórica de Herennio. Y además del códice aparecen también tres epístolas, tres cartas de Francesco Filelfo. Bueno, pues aquí se dice que apasionado coleccionista de códices y animado por un extraordinario gusto por los libros bellos, suntuosamente caligrafiados y miniados, Filelfo tomó inspiración para un instrumento pedagógico entendido para cautivar el ánimo del muchacho, en este caso el futuro Ludovico el Moro. No estará fuera de propósito, escribirá algún año más tarde, embellecer las propias letras y las páginas con figuras campite, figuras, no tengo ni idea de lo que es campito. Voy a buscarlo y si es posible en el propio Treccani, que luego usaremos tanto. Campito, definizione, etimología, citazioni. Tengo que buscar palabras del español a diario, no es sorprendente que tenga que buscarlas del italiano. Derivado de campo, sí, ya perfecto. En pintura, hacer el campo, es decir, dar resalte al fondo, a una zona delimitada. Sí, vale, eso es un término propio de la pintura, es decir, hacer un campo para las letras que tengan colores detrás, con figuras, con campo y esplendentes de oro y de varios colores que den placer al ojo. De la traducción a la práctica de esta sugerencia, el Códice Sforza representa un testimonio que nos hace desvanecer. Bueno, pues aquí se acoge que esto forma parte de la pedagogía clarísimamente de Filelfo. Esta duda
resulta extraña. Parece ser que los editores, los restauradores del códice quieren dar una beca para estudiar esto de la posible autoría de Pichenardi. Pero bueno, hoy por hoy, como siempre, lo más recomendable para estudiar a Francesco Filelfo será irnos a su artículo en Wikipedia en italiano, y allí encontraremos, fuera de estas novedades un poco dudosas, porque ya lo digo, parece muy claro que el Códice Sforzesco entronca plenamente con el estilo pedagógico de Francesco Filelfo. Bueno, pues aquí encontraremos las referencias bibliográficas clásicas desde la Vita di Francesco Filelfo da Tolentino, publicada en Milán en 1808 por Carlo Rosmini, a obras de ediciones del propio Filelfo. También tenemos el comentario sobre la lectura Dantis de Filelfo en la Enciclopedia Dantesca, publicada en Roma. Tenemos un artículo de Pier Giorgio Ricci, Francesco Filelfo, en relación con Dante. Luego tenemos actas de congresos, Francesco Filelfo en el quinto centenario de la muerte. Esto se celebró en 1981 y se publicó en 1986. De Rao tenemos una contribución al libro All'ombra del lauro, Francesco Filelfo, de la Disciplina Morale. Quizá lo más recomendable después de todo esto, bueno, sigo dando referencias: Fausto Ruggeri, el testamento de Francesco Filelfo. Esto es una edición: Platonis Eutifron Francisco Filelfo Intérprete, Lysis Petro Cándido de Cambrio Intérprete. Es una edición de una traducción antigua del Filelfo al cuidado de Stefano Martinelli Tempesta, publicada en Florencia en 2009. Hay ediciones de las obras de Filelfo modernas, estamos viendo Francesco Filelfo, Opere Storiche Politiche, volume primo, Filelfo e la Storia, al cuidado de Gabriella Albanese y Paolo Pontari, publicado en Florencia, 2018. La correspondencia, el primer volumen de la correspondencia salió en 2019 también en Florencia, al cuidado de Nicoletta Marcelli. Son las cartas en letra vulgar, las cartas en toscano, las cartas en italiano. Llamémoslo italiano, pero naturalmente el comienzo más razonable para el estudio de la vida de Francesco Filelfo, aunque desde luego el Códice Sforzesco entra por los ojos, la vía más razonable es el Diccionario Biográfico de los Italianos, Diccionario Biográfico degli Italiani, publicado por el Instituto de la Enciclopedia Italiana, que se puede encontrar en la página de Treccani, que es a su vez el diccionario que he usado para buscar la palabra campito. Bueno, pues por cierto sí, el acento está. Bueno, eso, como siempre, el Diccionario Biográfico degli Italiani es una referencia fantástica. El artículo está escrito por Paolo Vitti y el lema es Filelfo Francesco. Leyendo su vida, al principio nos parece bastante aburrida, porque encontramos lo de siempre: conjuras, adulación, patronazgo, enemistades, envidias, etcétera, etcétera. Vamos, lo de siempre, lo esperable en el Renacimiento, lo esperable en la Italia del Renacimiento. Pero poco a poco vemos que algo que es aburrido porque es lo de siempre, llega a ser entretenido porque es lo de siempre en un grado superlativo. Es algo como la violencia en Taken, la película Taken. Al principio parece una película muy aburrida, pero luego cuando vemos que la violencia es ultraviolencia, se vuelve interesante por haber llevado algo a un grado superlativo. Bueno, pues las conjuras, rencillas y enemistades en la vida de Filelfo están llevadas desde luego a un grado superlativo. Me hubiera encantado poder citar lo que dice de Filelfo el artículo de Jonathan Davies, Violence in Italian Universities During the Renaissance, Violencia y Universidades Italianas durante el Renacimiento, publicado
publicado vaya, sí, aquí está, en Renaissance Studies, en el número de 2013, publicado por la Sociedad para Estudios del Renacimiento, John Wiley e Hijos, Ltd. Bueno, no puedo leer no puedo leer el contenido del artículo porque Journal Store lo tiene capado incluso para quienes nos hayamos matriculado, para quienes nos hayamos inscrito con el propósito de ver unos 100 artículos gratis al mes y descargar 10 o una cosa así. Bueno, pues este artículo no está incluido, pero el comienzo es bastante prometedor. Muchos nos quejamos del ambiente de crispación, como dirían los socialdemócratas, es una palabra de la que se han apropiado, como Mir, paz, la Unión Soviética. Hay muchas otras palabras que pertenecen a colectivos concretos que se han apropiado de ellos. Bueno, pues crispación es algo que dicen los periodistas afines al Partido Socialista Obrero Español. Bueno, pues en la universidad hay indiscutiblemente crispación y cosas mucho peores. El debate así llamado sogenante, el debate llamado intelectual, así llamado intelectual, está lleno de insultos y vulgaridades y trapacerías y miserias, auténticas miserias, pero esto no es algo nuevo, ni muchísimo menos. Si añoramos los tiempos de Nebrija, bueno, Nebrija fue rechazado en la para la cátedra de latinidad, que básicamente consistía en enseñar la gramática de Nebrija, y si nos vamos mucho antes, ya al hablar de Pomponazzi, bueno, mucho antes no, si nos vamos a la misma época en realidad, pero vamos, era algo como un poco antes, porque esto ya le ocurrió a Nebrija, bueno, en el tiempo en el que Pomponazzi seguía teniendo problemas. Sí, vamos, es la misma época. Ya vimos al tratar de Pomponazzi cómo funcionaba la universidad, como una especie de guerra de audiencias. Se enseñaban las mismas cosas por profesores distintos a la misma hora, y el que tenía más audiencia ganaba y podía ganar la cátedra. Desde luego un mundo de miserias como el que tenemos ahora, pero era mucho peor. Realmente era mucho peor, aunque se exigiese saber más, lo cual es relativo, porque se sabía más latín, más Aristóteles, más Santo Tomás, más lo que fuera, pero el mundo ha evolucionado y nosotros tenemos que saber, además de mucho Santo Tomás y mucho Aristóteles, tenemos que saber mucho Pomponazzi, tenemos que saber mucho Filelfo, nosotros tenemos que saber más. Ahora bien, fallamos en eso, pero el mundo de competición por la enseñanza en este primer Renacimiento y luego en el Renacimiento más avanzado era mucho peor que el nuestro. El comienzo de este artículo reza así: en 1478, Chico Simonetta, el primer secretario del duque de Milán, recibió una carta anónima acerca de su sobrino Bernardino, que entonces estaba estudiando en la Universidad de Pavía. Él estudió pavés, como el escudo, pavés. Esa palabra que a veces Franco confundía con palenque. De acuerdo con la carta, en solo unos días, Bernardino había violado a una muchacha, había herido a 2 ciudadanos y había molido a palos a un tercero después de una discusión sobre una prostituta. Había tomado parte en las celebraciones del carnaval enmascarado y completamente armado. Había robado unas cabras, había robado unos cabritos y vino de unos paisanos. Había robado libros de otro estudiante. Había tomado parte en una trifulca en un burdel. Había robado anillos de una mujer sienesa y la violó unos días después. Y casi cada noche
casi cada noche casi cada noche había ido armado, montando follones con los oficiales de aduanas. El informante arguyó que Bernardino sentía que podía comportarse libremente en Pavía por la importancia de su tío. La única solución, de acuerdo con el informante, era transferir, un traslado académico, transferir a Bernardino a otra universidad, o a Bolonia o a Bolonia o a Turín. Bueno, pues esto es lo que había. Se pregunta el autor si esta violencia por parte de los universitarios era común, y bueno, no puedo ver el artículo entero, pero sí que entreveo, he podido ver por una rendija, que luego comenta más o menos por extenso el caso de Francesco Filelfo, a quien no solo el rector le mandaba sicarios, sino que él también mandó sicarios al rector, y bueno, intentó que ejecutaran a Cosme de Médicis, pero luego volvió, tuvo que exiliarse. Esa es la parte común, ¿verdad? El tener que exiliarse porque tu antiguo patrón... Bueno, una prueba de cómo había avanzado la humanidad y la civilización en poco tiempo nos la da la relación de Händel con su patrón. Se va a Londres huyendo de él y luego lo hacen rey de Inglaterra, pero desde luego no hay ni por asomo, a pesar de que Händel se batía en duelo y casi se carga a un cantante, de no ser porque dio con la punta de la espada o el florete en un botón. A pesar de que Händel era un hombre pendenciero y violento, el grado de violencia de sus enemistades no llegaba ni por asomo al que era común en el primer Renacimiento, en el siglo XV. Francesco Filelfo recibía sicarios. Francesco Filelfo mandaba sicarios, y a estos sicarios generalmente el castigo que se conseguía para ellos era que les cortaran la mano. Es ese mundo de violencia que evoca el personaje de Orson Welles, que dice aquello de que la Italia del Renacimiento bullía en rencillas, en masacres, en matanzas, y produjeron una de las etapas más brillantes de la historia de la humanidad, en tanto que los suizos habían tenido tantos años de paz y solo habían producido el reloj de Cuco. Bueno, pues esta violentísima Italia es la de Francesco Filelfo, y por supuesto que eso pasa a su obra. Aquí tengo este volumen Poeti Latini del 400 de... Bueno, voy a dejar esto de la librería donde lo he comprado, Minerva. Al cuidado de Francesco Arnaldi, Lucia Gualdorosa y Liliana Montisabia. Ricardo Ricciardi, editore, Milán y Nápoles, con este emblema de editor: Quinci si va chi vuole andar per pace, con dos delfines. Bueno, pues de estos poetas latinos del 400 hay una selección de... Bueno, hay una selección de entrada del discípulo de Francesco Filelfo, que no es otro que Enea Silvio Piccolomini, que ya hemos tratado por extenso y que ha aparecido recurrentemente con otros, a propósito de otros autores del 400. Bueno, aparece Antonio Beccadelli, que es del bando de Cosme de Medici, Francesco Filelfo, que es enemigo, Giovanni Marrasio, Enea Silvio Piccolomini, discípulo de Filelfo, Cristoforo Landino, Basilio da Parma, Tito Vespasiano Strozzi, Giovanni Gioviano Pontano, Giovanni Antonio Campano, Ugolino Verino, Battista Spagnoli il Mantovano, Michel de Marullo, Angelo Ambrogini y Jacopo Sannazza. Vaya, pensaba que salían más. Bueno, en la página 33 tenemos a pensaba de hecho que salía Poggio Bracciolini, por eso he estado leyendo, porque claro, si Beccadelli es de los de Cosme de Medici, Poggio Bracciolini mucho más, y es un grandísimo enemigo de Francesco Filelfo.
Y esto se ve en los poemas seleccionados, página 33, Francesco Filelfo, aquí está. Bueno, pues de Francesco Filelfo, bueno, es una edición, bueno, por supuesto hay una noticia biográfica. En esta edición lo que tenemos es una selección de las sátiras, de las sangrantes y sangrientas sátiras de Filelfo. Y de la década segunda, lo primero que han seleccionado es una contra Poggio Bracciolini, que empieza diciendo lingua tibi media poggi plus parte sequetur quanunquam lacerare probos et carpere quesas. Vamos, que pide que le partan la lengua a Poggio Bracciolini por la mitad, y desde luego ese es el estilo de las sátiras. Aparte de las sátiras, no, me parece que solo han seleccionado las sátiras. Ah, no, sí, también hay una selección de las odas, algo, bueno, pues más clásico, pero que a veces también rezuma maldad. Algo de las odas, y creo que esto es todo. La verdad es que parece un volumen muy grueso. Bueno, sí, ciertamente. Clio, Euterpe, sí, caben bastantes musas aquí. Bueno, no, sí, Thalía, sí, han seleccionado bastante de las odas. De las sátiras, pues un poco ya es mucho, porque el estilo violento parece un volumen muy grueso, pero se deshace enseguida. Cierto que está anotado, cierto que tiene la traducción italiana, el original latino. Bueno, pues puede ser una muy buena vía de introducirse tanto al Filelfo clásico, didáctico, pedagógico, elegante, como al Filelfo crudelísimo y violento que recibe y manda sicarios. Desde luego, no tenemos demasiadas razones para quejarnos de nuestro tiempo. Es perfectible y es mejorable, pero no podemos añorar los tiempos del buen Papa Pío II y de su maestro y de sus enemigos.